viene, le toca la mano y el dedo le crece de regreso. O sea, eran milagros, tras milagros. Los católicos empezaron a llegar. Los católicos llegaban a la iglesia, la iglesia empezó a llenarse, un avivamiento. Y pues claro, el enemigo dijo, ¿cómo podemos parar este avivamiento? Una noche, un lunes por la madrugada, llegaron, encendieron la iglesia unos satánicos y quemaron la iglesia. Llegaron a la madrugada tocando nuestra puerta, pastor, la iglesia se está quemando. Parecía una pesadilla. Me acuerdo que nos cambiamos rápido, mi esposa, yo, nuestros hijos, llegamos a la iglesia. Sin duda, la iglesia se estaba quemando. Los bomberos, tengo todo mi Facebook ahí, hay fotos, el edificio, los bomberos, un templo lindo, hermoso, completamente quemado. Dios te bendiga, Dios te guarde en este poderoso día. Gracias por estar aquí en tu programa, Frankie Pérez Oficial, en donde Dios está haciendo cosas poderosas, impresionantes, increíbles. Gracias, porque hoy sé que va a haber muchas personas bendecidas y van a ser nutridas por la palabra de Dios. En el día de hoy tenemos a un ministro, un hombre de Dios, el pastor Alex Goodman, que viene desde California, viene con una palabra de parte de Dios, viene a hablar a una generación. Está aquí unos días porque tenemos campaña, tenemos actividades. Pues el pastor había venido antes, hace 6, casi 7 años, no tenía votado, gloria a Dios, pero no sé qué hicimos, pero está aquí, gracias a Dios, y va a ser de mucha bendición. Pastor, Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga más. Gracias por estar aquí. Sí, claro. Gracias por estar aquí. Para nosotros es una honra, pastor, de que usted esté aquí, y sé que hoy va a ser de mucha bendición para esa audiencia que está ahí. Comparte, suscríbete y dale like para que otros sean bendecidos igual que tú. Sí, pastor, sin más preámbulo, este tiempo es suyo. Nos gustaría que nos contara de su historia, de todo lo que Dios ha hecho con usted, de cómo Dios lo marcó en su niñez, de cómo Dios restauró su familia, de cómo el Señor lo marcó en el pastorado, todo lo que Dios hizo en la vida del pastor Alex Goodman a través de la palabra. Amén. Pues primeramente gracias por la invitación de estar aquí en esta tarde para compartir la palabra y nuestro testimonio, ¿no? Y creo que una de las preguntas muy frecuentes es Alex Goodman, eres hermano de Lily Goodman, porque muchos dicen, ¿cómo es tu apellido? ¿Cómo es Goodman? ¿Eres pariente de Goodman, Lily Goodman? Le digo, sí, somos hermanos, pero no, somos hermanos en Cristo, pero el nombre se escribe igual, el apellido es igual, pero servimos al mismo Dios, al Dios de poder, Dios de milagros, y pues créame que servir a Dios es uno de los más grandes honores que hay en la tierra. Uno podrá decir, no, pues ser presidente de los Estados Unidos es lo máximo, es lo más grande. No. Si nosotros tomáramos mañana esa oficina de ser presidente de los Estados Unidos, nos rebajaríamos, porque servir a Dios, ser llamados por Dios es lo más grande. Y nuestra historia inicia desde niños. Nosotros crecimos en el Evangelio. Yo como los 2 años de edad más o menos, fue cuando mamá, papá empezaron a llegar a la iglesia cristiana. Es ahí donde yo siempre he tenido memoria de la iglesia cristiana, aunque yo fui bautizado en la iglesia católica, pero siempre mis recuerdos, mi memoria ha sido desde niño en la casa de Dios. Empecé a crecer en la iglesia. Llegaron momentos que empezaron a marcarme de niño. El momento que uno está siendo formado por Dios, el enemigo empieza a buscar formas de cómo deformarte. Dios forma, el enemigo deforma. Entonces, en mi proceso empezar a crecer, en conocer al Señor, conociendo las alabanzas, lo que es la adoración al Señor y todo, como a los 6 años de edad, más o menos es lo que yo puedo pensar. A los 6 años el enemigo llegó para tratar de deformarme. Fue ahí donde como a los 6 años pasé un abuso sexual por un primo mío. Un primo que también se llama ser cristiano, o en ese tiempo se llamaba ser cristiano. Él un día llegó a casa y empezó a abusar de mí sexualmente.
De ahí yo no sabía qué estaba pasando. O sea, uno de niño empieza a crecer, pensar, esto es normal, la vida es normal, o sea, la gente es normal que la gente te toque, que la gente te desvista, etcétera. Pero empezó a marcarme con ira, con enojo, con violencia. Aquel niño, honestamente, siempre fue un niño inocente. Aún a los 11, 12 años de edad había cosas que yo desconocía. Para mí la mente fue algo, una inocencia. Si usted me decía, esto es negro, yo te creía inocente. Hasta la fecha, cada rato me dicen, man, tú crees todo, ¿no? Wow. Entonces empecé a crecer, pero con una ira, con un enojo, con mucha violencia, con mucha rebelión en contra de mis padres, con muchos pleitos contra mis hermanos en la escuela. Tenía problemas de hablar, era bien tartamudo, siempre tenía temores de yo estar solo. Muchas cosas que empezaron a marcarme. Una de ellas empezó a afectarme, fue donde al crecer llegaba a lo que eran los campamentos de niños. Llegábamos a lo que era los campamentos de jóvenes. Había algo que yo empezaba a mirar, mucha gente siendo llamada por Dios, amigos míos íntimos que crecí con ellos en la iglesia. Llegaban tal predicadores y recibían una palabra profética. Y yo me acuerdo que yo llegaba con una hambre. Señor, háblame. Señor, dame una dirección. Señor, marca mi corazón. Señor, quiero servirte. Señor, quiero... O sea, tenía una desesperación, un anhelo de servir a Dios. Wow. Pero salía sin ninguna palabra. Los campamentos hermosos, amigos que conocimos, muchachas que te enamoras por 2 días y luego se quita el amor. De verdad que eran tiempos que marcaban esos campamentos, que no los cambiaría, pero yo iba por una palabra. Salía decepcionado, pero me di cuenta que Dios no habla cuando uno está herido, cuando hay falta de perdón. Hablando de mi caso, yo tenía un anhelo de servir a Dios, pero como había falta de perdón, Dios no me usaba. Como a los 21 años de edad, decido perdonar a mi primo de todo corazón. Cuando yo lo perdono a él, era como yo fui liberado. Fue en ese momento que las cadenas se rompieron. De repente Dios empezó a fluir en mí. De repente empecé a mirar mi actitud cambiar. Empecé a mirar mi ira. Empecé a mirar cómo Dios me estaba liberando. Y me acuerdo que en un fin del año llegamos acá para California. Llegamos nosotros de vacación. Y fue donde Dios me empezó a llamar al ministerio por primera vez. Yo tenía un deseo de, Señor, háblame. Y me acuerdo que llegamos de vacación, fuimos a un parque de entretenimiento. Wow. Llegamos ahí, llegué a casa el domingo por la noche, me dice mi suegro, me dice, varón, dice, estamos prestando una iglesia a unos afroamericanos. Y a mí siempre me ha gustado cómo ellos adoran a Dios. Ellos se meten, danzan, corren y se mueven, las pelucas las salen cayendo y es algo tremendo, ¿no? Y yo dije, yo quiero ir. Me acuerdo que fui. Lo que yo no me esperaba, que ese domingo el Señor me iba a llamar al ministerio por primera vez. Me acuerdo que estando ahí, el pastor predicó, hizo el llamado al altar y yo no quise pasar, yo me quedé atrás, pero él me dijo, hey, tú que estás en la parte de atrás, ven acá, tengo una palabra de Dios para ti. Pasé, wow. Me dijo, te veo en las calles, te veo predicando, te veo con los homeless, los drogadictos, los alcohólicos, te veo predicando. De ahí me acuerdo que yo caí al suelo. Soy una persona grande, en ese tiempo estaba más grande y para caer al piso, wow. Yo creo que ocupaban 3 sugieres para agarrarme, ¿no? Pero, santo Dios. Pero me acuerdo que cuando me levanto transformado. Wow. Me levanto con una hambre de cumplir el propósito de Dios en mi vida. Llegamos a casa el lunes, de regreso a Arizona. El miércoles Dios me empieza a retar. Y empecé a trabajar con la gente en la calle, sin conocer. Los invité a la iglesia. Llegaron a la iglesia. Una semana exactamente después, y hay fruto. El respaldo de Dios sobre mi vida. Wow. De ahí llego a la iglesia, llegan los jóvenes, y por 7 años están llegando a la iglesia drogadictos, alcohólicos, Dios. Se están salvando, se están restaurando, están yendo a centros de rehabilitación. Unos se convirtieron en pastores, otros en evangelistas, otros en trabajadores sociales. Wow. En lo mismo ahí.
Y la verdad que en los 7 años pude mirar el respaldo de Dios, pero esa es una verdad. Eso llega cuando tú perdonas. Porque ¿qué es lo que uno va a dar? Si uno carga ira, enojo, falta de perdón, ¿qué va a ministrar uno? Y me di cuenta que cuando yo perdono, Dios me libera y Dios me empieza a usar para sanar a otra gente. Y fue ahí como en realidad empezó el ministerio de nosotros en las calles. Mi esposa trabajaba conmigo en las calles, mis hijos iban conmigo. Mis hijos servían la comida, estaban chiquitos. Isaac era un bebé de 1 año, Michelle de 1 año de edad, y servíamos todos en la iglesia con los homeless, y los homeless encantados con nuestra familia, sirviendo al Señor. Pero fue algo que nos marcó desde muy jóvenes para servir a Dios. Dios mío, pastor, esto está poderoso, esto está exquisito. Por favor, comparte este contenido para que otros sean bendecidos, igual que tú. Compártelo con un tío, un primo. Aprovechen este momento y suscríbete y dale like, porque en este momento otros van a ser bendecidos con esta palabra. Pastor, me gustaría que usted nos contara acerca de cómo Dios lo marcó, cómo Dios lo marcó al pastorado, cómo usted llega a ese ministerio tan importante en este tiempo, porque gente lo respeta, en un ministerio poderoso, el pastorado. ¿Cómo usted comienza? Porque usted nos cuenta que vivía en Arizona, como también sale de Arizona y llega a California. Cuéntenos un poco de esas experiencias que usted ha vivido en el pastorado. Sí, pues mire, el pastorado es algo que todos quieren huir de ello. Yo he aprendido algo, que cuando alguien corre el ministerio, más que seguro no es llamado por Dios. Pero cuando uno corre del ministerio, que uno no quiere pastorear, es más probable que Dios te está llamando. Moisés fue llamado a pastorear y él corría del ministerio, él no quería pastorear. Dios llama a Gedeón, soy pobre y yo no puedo. O sea, entonces, que gente que Dios llama, gente que dice, no, yo no me siento capacitado. Y me acuerdo cuando Dios nos empieza a llamar al pastorado. Para esto, ya habíamos dejado el ministerio en Tucson de 7 años, de estar en las calles, predicando, ministrando. Y fue hasta ahora, en este tiempo, que aprendí que los 7 años que estábamos sirviendo a Dios, Dios nos estaba probando, diciendo, a ver, si tú puedes ser fiel con drogadictos, alcohólicos, gente de la calle, tú los puedes amar, los puedes pastorear, puedes ir a buscarlos en las calles, puedes traerlos a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando uno moría de una sobredosis o algo, llorábamos, nos quebrantábamos. Cuando de repente no encontrábamos a una de nuestras ovejas que siempre iba a la iglesia, íbamos buscándolos. Y lo que yo me di cuenta, que Dios en las cosas pequeñas está viendo nuestra fidelidad. Y yo no sabía que era algo que nos iba a marcar para llevarnos al pastorado. Para ese día, 1 de enero, me acuerdo que Dios me empezó a inquietar el corazón, muévete para California. Ese enero hablé con mi esposa, le dije, Dios nos está moviendo para California. Dejé el ministerio en Tucson, nos movimos para San Diego, California. Ahí empezamos a servir, empezamos a trabajar. De ahí estaba yo trabajando en una pizzería. Soy un manejador ahí. Y me acuerdo que tenía mi jefe, el dueño de la pizzería. Era un hombre judío, era ateo, pero un hombre con un buen corazón. Y me acuerdo que y me acuerdo que mi suegro me dijo, varón, dice, este fin de semana vamos a ir para Las Vegas. Va a haber un evento, Ricardo Rodríguez de Colombia va a estar ahí. ¿No gusta ir? Y le digo, ay, pastor, no sé, porque mi jefe ocupa 2 semanas de aviso, y como era supervisor, manejador ahí, no creo que me dé el tiempo. Pues llegué con el dueño, judío, ateo, y hablé con él. Le digo, mira, va a haber un evento en Las Vegas este fin de semana, y pues quiero ir. Y pues milagro, y le digo, milagro es milagro, porque él es bien estricto. Y nos dejó ir, me dejó ir para Las Vegas. Fuimos puros varones, éramos, yo creo, como unos 20 varones que fuimos de la iglesia. Me acuerdo que llegamos, había miles y miles de personas ahí reunidos. Y me acuerdo que yo llegué con
ese deseo como de joven. Señor, háblame. Señor, necesito una palabra de ti. Y me acuerdo que estaba el tiempo de la alabanza, entró el tiempo de la adoración y había una atmósfera, una presencia de Dios tan tremenda que me acuerdo que yo me rendí por completo. Wow. Dije, Señor, no más juegos. Señor, si tú me quieres usar, no te voy a poner límites, no te voy a poner restricciones, Señor, aquí estoy, Señor. Y me acuerdo que decía, Señor, si me vas a usar, háblame, pero no quiero hacer cosas pequeñas para ti, porque si yo sirvo a un Dios grande, quiero hacer cosas grandes para ti. Yo no sé, hay muchos que tienen sus dioses y el Dios nuestro es un Dios grande, que haces cosas grandes. Y yo le decía, Señor, cosas grandes quiero hacer para ti, pero háblame, confírmame. Y me acuerdo durante el tiempo de la adoración, había una tremenda presencia, yo estaba llorando, rindiéndome, y cuando yo le dije la última vez, Señor, pero háblame, déjame saber. En eso Ricardo Rodríguez va llegando al escenario, al stage, al altar, y de repente él dice, hay una luz que está sobre ti. Y yo tenía mis ojos cerrados, yo no sabía a quién le estaba hablando, y él me decía, hay una luz que está sobre ti, hay una luz. Y me acuerdo que llega una mujer y me dice, te están llamando. En eso abro mis ojos, estoy quebrantado, paso al altar hacia enfrente, en medio de miles de personas. Dios me selecciona, me llama. Me acuerdo que llegar enfrente, el pastor Ricardo Rodríguez me dice, yo te veo como Enoc, te veo caminando con Dios y harás cosas grandes en Dios. Empezó a marcar, Dios empezó a hablarme. En eso oraron por mí. Regresé a California de ese evento que me marcó. Yo venía con un corazón, Señor, me vas a usar, Señor, como Enoc, Señor. Aquellos que conocen la historia de Enoc, es tremendo. O sea, Enoc caminó con Dios en medio de un mundo y él fue levantado, él no conoció la muerte. Y yo llegué inspirado por Dios, por la palabra. Y empezó el tiempo, un mes, empecé, y ahora qué Dios, 2 meses, y ahora qué Dios, 3 meses, 5 meses, 7 meses. Yo tenía una expectativa que yo me acuerdo que iba al correo todos los días esperando una carta de alguien desconocido, te invito para que vengas para acá a predicar. O sea, yo todos los días tenía una expectativa. Dios ya me habló, me dijo, te voy a usar, te veo, y bueno, y ahora qué, yo no sabía qué hacer. Y yo decía, va a llegar una carta milagrosa, y no llegó una carta. Pasó un año y yo ya estoy a mi nivel espiritual, estoy bueno, Señor. Hace un año me hablaste, ¿qué pasó? Y de repente oigo la voz que me dice, ayuna. Me metí en 40 días de ayuno y oración, hablé con mi esposa, le dije, amor, voy a entrar en un ayuno, no le digas a nadie, solo te lo comparto contigo para saber que tú sepas lo que estoy haciendo. Trabajar en una pizzería y estar ayunando es cosa difícil. Para mí, mi comida favorita es la pizza. Tú dame pizza, desayuno, comida y cena, soy el hombre más feliz del mundo. Ya, imagínate ayunar en una pizzería, súper difícil. Pero entré en un ayuno, me acuerdo que se iban acercando los 40 días. Dios me dijo, ayuna, te voy a hablar, te voy a dar una dirección. Y me acuerdo que estando ahí, en los 40 días de ayuno, ese día domingo se cierra el ayuno y viene Alberto Motesi, un gran evangelista, conocido por todo el mundo. Y me acuerdo que estando yo ahí el día domingo, yo dije, Dios va a traer una palabra para mí. Dios va a usar a Alberto Motesi, Dios lo va a usar para marcarme, para direccionarme, para simplemente hablar lo que Dios me dijo a mí, 40 días. Me acuerdo ese domingo, llegué a la iglesia preparado, una palabra, Dios me dijo 40 días, te voy a hablar, te voy a ministrar, y no sucedió nada. Se acabó el servicio, salí de ahí decepcionado, les soy honesto, porque Dios me dijo ayuna y no pasó nada. Me acuerdo que la iglesia había talento después del servicio, y me acuerdo que de ahí salí hacia afuera para ir a agarrar dinero en el banco. Cuando voy para el banco, hay una hermanita sentada en una banca. Una hermanita quizás no muy popular, no muy reconocida. Me acuerdo que de repente ella me dice, varón, me dice, hermano, dice, el Señor te saca. Hay una gran necesidad allá afuera. Y yo nomás solamente, amén, hermana, amén, amén.
Era todo lo que le dije. Fui al banco, retiré dinero, me regresé ahí para comer con mi familia y todos. Y toda una semana yo estaba triste, estaba esperando una palabra. Dios, me dijiste ayuna, no recibí palabra del cielo. Y me acuerdo que el próximo domingo, una semana después de haber estado en Motesi, después de haber ayunado 40 días, me acuerdo que de repente llegamos a la iglesia. Esta misma hermanita, esta misma hermana llega a la iglesia y de repente me saca el dedo profético. Me dice: hermano, ya te dije, tú no eres de aquí. El Señor te saca de aquí. Hay mucha necesidad allá afuera. Y yo me acuerdo que cuando ella me suelta esa palabra, de repente mis ojos se me abrieron. Y dije: wow, Dios me habló la semana pasada. Y yo ni cuenta me di que Dios me habló cuando Él me dijo, pero no vino por el medio que yo lo estaba esperando. Yo estaba esperando que Dios me hablara por Alberto Motesi, un gran hombre reconocido por todo el mundo, pero Dios me habló el día 40, tal como Él me lo prometió, pero por la boca de una mujer, quizás no muy famosa, sin ningún altar, sin ningún renombre. Y ese domingo, una semana después, cuando ella me suelta el dedo profético y ella me marca, de repente mis ojos se me dan y dice: wow, Dios me habló. Dios me dio una palabra tal como me dijo los 40 días. Ahora la pregunta es: ¿para dónde vamos? Lo que yo no sabía, yo salí de la pizzería ese domingo de trabajar, salí emocionado. Dios, ok, hoy ya me confirmaste, me sacas de aquí, hay mucha necesidad, pero ¿para dónde me sacas? Como evangelista, como pastor, o sea, yo no sé cuál es mi misión aún. Salgo de la pizzería, me habla mi suegro, el pastor, el apóstol Mario, y me dice, él me llama y dice: varón, dice, tengo una semana peleando con Dios. Una semana atrás terminé mis 40 días de ayuno. Cuando yo termino mis 40 días, yo le empiezo a hablar a mi suegro. Envía a Alex a pastorear en Douglas. Y él me habla, me dice: mira, varón, tengo una semana peleando con Dios. Envía a Alex y a Miriam a pastorear en Douglas. Y él me dijo: ¿cómo la ves, varón? Y yo por dentro temblaba queriendo decir que no. Y dije: no, sí, está bien. Wow. Y ahí fue donde me dice: bueno, pues vamos a organizar una campaña allá en Arizona, dice, y pues vamos a ver qué Dios va a hacer. Organizamos una campaña. A los meses llegamos, en un día rentamos una iglesia, se abrió cuenta bancaria, agarramos los documentos de la ciudad para abrir la iglesia, todo en un día se abrió todas las puertas. Y el mes de diciembre del año 2010 empezamos el pastorado en Arizona. Y así fue como Dios nos fue marcando. Y yo corría, yo no quería. Teníamos apenas 9 meses en el Instituto Bíblico, por INSTE, se llama INSTE, y me acuerdo que yo le decía a mi esposa: no, esperemos un año más porque quiero estudiar más. Y mi esposa me decía: no, el tiempo es ya, ese es el tiempo. Y llegando allá fue algo que ningún instituto nos pudo haber preparado. Llegando ahí, no conocíamos a nadie. De repente Dios empieza a traer gente que ya no iba a la iglesia por años. Llegó una muchacha que era directora de una radio cristiana. Ella tuvo un sueño que venían gente de afuera, y Dios le dijo a ella: cuando llegan aquí, darles el tiempo en la radio libre, no les cobres nada. Llegamos, empezamos a la radio a los meses, y yo decía: Dios mío, si duro una semana para hacer una prédica, ¿cómo que voy a predicar todos los días, 5 días a la semana, de lunes a viernes? Y yo me decía: no te preocupes, cuando tú te sientes ahí en la silla y tú hablas de la vida, te voy a enseñar lo que tú vas a hablar. Y yo me acuerdo por 7 años pastoreando ahí, yo llegaba a la radio, abría la Biblia, y de repente Dios me decía: aquí es. Y empezaba a predicar, media hora, predicar. Y de ahí Dios, ninguna vez prediqué la misma palabra en esos 7 años. Cada vez era una enseñanza nueva ahí, que Dios me empezaba a ministrar. Y ahí me abría el entendimiento. Yo decía: ¿qué estoy leyendo? Y Dios me revelaba y estaba hablando. Y fue como Dios nos empezó a llamar al pastorado. Nos empezó a marcar, a preparar, y ha sido una tremenda bendición servir a Dios. Pastor, yo escuché
porque he escuchado muchas cosas acerca de este pastor. Un momento se quemó, se quemó su casa o la iglesia. Cuéntenos a ellos qué fue que usted hizo en ese momento, porque cuando me la contó yo fui impactado, hermano, con lo que pasó en esa etapa de su vida. Sí, la verdad que fue dentro del primer año y 5 meses del ministerio. Para este tiempo se desató un avivamiento en una ciudad donde no pasaba nada. O sea, era un pueblo pequeño, en total entre 3 pueblos juntos son como 20,000 personas. No es un pueblo muy grande, entonces había una muerte espiritual tremenda. Y de repente Dios empieza a hacer milagros. Gente empieza a ser sanadas, gente con cáncer, gente con tumores, mujeres que llamaban a la radio que tenían tumores en el seno, oramos por ellas, de repente el tumor se trasladaba al estómago, del estómago vomitaban ellas lo que era el tumor, o sea, eran milagros donde un muchacho trabajando se le cortó el dedo, la mamá llamó, mi hijo se cortó el dedo, ese día oramos. En la noche, mientras él duerme, Dios viene, le toca la mano y el dedo le crece de regreso. O sea, eran milagros tras milagros. Los católicos empezaron a llegar. Los católicos llegaban a la iglesia. La iglesia empezó a llenarse, un avivamiento. Y pues claro, el enemigo dijo, ¿cómo podemos parar este avivamiento? Una noche, un lunes por la madrugada, llegaron, encendieron la iglesia unos satánicos y quemaron la iglesia. Llegaron a la madrugada tocando nuestra puerta, pastor, la iglesia se está quemando. Parecía una pesadilla. Me acuerdo que nos cambiamos rápido, mi esposa y yo, nuestros hijos, llegamos a la iglesia. Sin duda la iglesia se estaba quemando, los bomberos, tengo todo mi Facebook ahí, hay fotos, el edificio, los bomberos, un templo lindo, hermoso, completamente quemado. Cuando llegamos, están los bomberos apagando el fuego, y estamos abrazados, y solamente estamos mi esposa, yo, unos pastores ahí, y solamente cantábamos, yo te alabo, y empezamos a adorar, yo te alabo, y empezamos a adorar, cobíjame bajo tus alas, y solamente podíamos adorar mientras el templo se quemaba. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos templo para adorar, un pueblo pequeño, no hay mucho lugar, y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Empezamos a tener servicios en la radio, lo que era el parqueadero, había pura tierra, y ahí empezamos los servicios, ahí sin sonido, sin nada. De repente una iglesia bautista estaban orando por nosotros, y durante el día de la oración estaban orando por nosotros, y de repente Dios le dice al pastor ¿y qué vas a hacer por ellos? Estás orando por ellos, pero ¿qué vas a hacer tú por ellos? O sea, un bautista y un pentecostal, hay problemas a veces, ¿no? Nos presta en la iglesia con él, estamos ahí por 3 meses. El pastor un día llega conmigo y me dice, pastor, nuestra asociación solamente les da 3 meses a ustedes, y pues tienen que buscar otro lugar para donde adorar. Y le digo, pastor, no se preocupe, o sea, Dios va a abrir una puerta, yo no sé cómo, pero Dios va a abrir una puerta. Me dice, ¿de veras? No, de veras. En ese tiempo me llama el alcalde de la ciudad. El alcalde de la ciudad sabe lo que pasó con nuestra iglesia. Él estuvo ahí en la mañana cuando se estaba quemando. Wow. Y él me llama y me dice, ven a mi oficina. Cuando llego allá, me dice, mira, hay una señora que era pastora. La iglesia tiene años cerrada. Wow. Y ella nos está regalando una iglesia para la ciudad. Pero en vez de pasar todo el proceso legal de los documentos, en vez de ella darnos a nosotros, pagar el proceso legal, y luego nosotros el proceso legal para regálselas a ustedes, dice, ese es el número de teléfono de ella, llámala y dile que yo te mandé para que ella te regale la iglesia a ti directamente. Y yo dije, bueno, le voy a llamar a esta señora. Wow. Le llamo a la señora, ella se llama Tony. Cuando hablo con ella vive en Tucson. Y le digo, mira, soy pastor Alex, el alcalde de la ciudad de Douglas me dio tu número de teléfono,
me dijo que usted tiene una iglesia y me dijo que me comunicara con usted. Y la anciana esta hablaba bien fuerte, ella hablaba muy seca, golpeada, y ella me dijo, mira, yo te voy a decir algo, mucha gente me ha llamado que quiere la iglesia, pero yo voy a investigar quién eres tú. Y le dije, no, está bien, o sea, pasó esto con lo otro, y ella me dijo, mira, yo vivo en Tucson, me dijo, llámame mañana. Y le dije, yo también vivía en Tucson. Y dice, ¿a cuál iglesia ibas tú? Y yo le dije, iba a la iglesia Vida Nueva en Tucson, Arizona. Y me dice ella, oh, mi hija iba a esa iglesia. Y le dije, ¿su hija iba a la iglesia? Sí. ¿Cómo se llama su hija? Se llama Mónica Johnson. Estaba casada, su esposo ya falleció. Y le dije, oh, yo conozco a su hija, le dije. Ella servía conmigo en el ministerio en las calles, el ministerio de 7 años en las calles con los drogadictos y alcohólicos. Wow. Su hija era nuestra mano derecha. Digo, sí la conozco. Voy a hablar con Mónica y voy a ver qué me dice ella de ti. Oh, no, le digo, está bien, hable con ella, no hay ningún problema. Al otro día me habla ella y me dice, hablé con mi hija Mónica y me dijo, no le vendas el templo a Alex, regálaselo, yo sé que va a hacer cosas buenas, así que ven a mi casa aquí en Tucson, tengo las llaves listas para ti, para que tengas culto. Wow. Nos regalaron una iglesia, nos quemaron una iglesia. A los meses, Dios, tenemos un templo regalado, y hasta el día de hoy. Wow, Pastor, de verdad que ha sido tremendo todo lo que Dios ha hablado en este día. Y para nosotros concluir y llegar a la parte final de este video, ya que siempre el tiempo nos traiciona, me gustaría, Pastor, que usted nos cuente una de sus experiencias en el Señor, cómo Dios lo ha impactado, y también nos diga, porque hay muchos hijos de pastores que no sirven a Dios, cómo usted ha logrado eso, de que sus hijos puedan servirle a Dios. Hay muchos hijos que están marcados porque su padre no tiene tiempo para ellos, que solamente tiene tiempo para la iglesia. Díganos eso, Pastor, y ahí ore por esa linda audiencia que está ahí. Claro, pues creo que empezaré con lo final, con los padres e hijos, ¿no? En cuanto al pastorado, la palabra dice que nuestro primer ministerio es nuestra casa. Sí. Y creo que si podemos gobernar bien nuestra casa, podremos gobernar bien la casa del Señor. Sí. Usted guarda mucho usted guarda mucho el corazón de la iglesia. Wow. Usted hace todo por ellos, se desvela por ellos, ora por ellos, los visita, ellos tienen problemas, usted los resuelve, pero ¿qué de nuestra familia? Sí. Ellos tienen necesidad, ellos tienen problemas, ellos tienen necesidades. Cuando uno pone la iglesia, el ministerio por encima de nuestra familia, nuestro primer ministerio, nuestros hijos se sienten apartados, rechazados. Si yo estoy en la iglesia, estoy hablando con unos hermanos y de repente llegan mis hijos, ellos llegan respetuosos, ellos no llegan hablando, pero sé que la presencia de ellos al llegar conmigo tienen una necesidad, y yo de repente volteo a mis hijos sin faltarle el respeto al hermano o la hermana, y le digo, ¿qué pasó, hijo o hija? ¿Qué pasó? Los atiendo a ellos, son mis hijos, ellos son importantes, vienen conmigo, tienen una necesidad también, yo los atiendo a ellos. Y continúo con la hermana o la hermana. ¿Por qué? Porque a través de todos los años del pastorado y ver otros pastorados en el pasado, lamentablemente la gente que más tú ayudas son los primeros en traicionarte. Wow. Te dejan, te critican, te rechazan, y tus hijos ¿dónde quedan? Lo segundo, yo he hablado con la iglesia cuando empezamos el pastorado, mis hijos son mis hijos. Wow. Si ellos cometen errores, ustedes no vengan a enjuiciarlos como si ellos fueran pastores. Wow. Porque ellos no son pastores. Ahora, si yo cometo un error, si yo fornico, si yo adultero, si yo robo, ok, atáquenme a mí. Wow. Pero si mis hijos llegaron el día de la mañana a cometer un error, no me los dañen. Wow. O sea, ellos son mis hijos. Yo como padre los voy a corregir a ellos, los voy a exhortar. Cuando yo veo cosas en mis hijos rápidamente, hey, esto no está bien, corrige esto.
hey, está haciendo esto mal. Siempre estoy detrás de ellos, pero guardo el corazón de ellos para que la iglesia no me los dañe. Muchos de los hijos de los pastores que están afuera en el mundo ahorita es porque la iglesia los lastimó, y los padres, quizás por guardar la iglesia, que no se le da una oveja, se le fue sus hijos al mundo. Entonces hemos tenido una prioridad. Claro, amamos la iglesia, nos entregamos por ella, sacrificamos nuestro tiempo y todo, pero he aprendido que mi primer ministerio es mi casa, mi esposa, mis hijos, el bienestar de ellos, y lo segundo es que la iglesia no dañe a mis hijos. Entonces, ahorita, gloria al Señor, todos mis hijos sirven a Dios. Mi hijo mayor traduce por mí, tenemos servicios bilingües, mi hijo traduce por mí. Mi segundo hijo, él es pastor de jóvenes, él dirige la alabanza. Mi hija, ella ha estado en diferentes ministerios, en los panderos, ella ahora es una adoradora también, está cantando en el ministerio de la alabanza. Mi otro hijo menor, él toca la batería, le está sirviendo, está en las cámaras también, en el ministerio de la multimedia. Y tenemos a mi otro hijo también, que en ocasiones viaja conmigo, también predica. Entonces tenemos nuestros hijos, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, doy gloria a Dios que toda mi casa está sirviendo al Señor. Y aún ya 3 de mis hijos se me han casado. Pero aún cuando se empiezo a mirar flaqueza en ellos, están flaqueando, hey, hijo, esto, hijo, lo otro. ¿Por qué? Porque somos padres, pero también somos sus pastores. Tengo esa ventaja que padre y pastor los puedo, hey, hijo, estoy viendo esto, hey, está todo bien. Entonces, continuamente es ayudarles al crecimiento. Pero es algo que yo les recomiendo a los pastores, y usted que está escuchando que no es pastor, y si los hijos de los pastores están haciendo algo equivocadamente, no los ataque. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, también tienen hijos, y ellos no son perfectos. Así es. Entonces no hay que atacar a los hijos de los pastores, hay que guardar el corazón de tu pastor, porque si tu pastor tiene un buen corazón sano, él puede alimentarte una buena comida, él puede cuidar de ti. Pero es la forma que estamos trabajando, y gloria al Señor, ha funcionado bien y seguimos trabajando en esa área. Impresionante, pastor. Entonces, pastor, de las experiencias que usted ha tenido, una de las más fuertes que ha marcado su vida, ¿cuál fue? Wow, pues ha habido varias experiencias. Ha habido experiencias ministeriales, ha habido experiencias donde estando dormido en cama, Dios me ha hablado una voz audible. Estando dormido, Dios me ha hablado en voz audible, que es como una voz de trompeta completamente fuerte, pero no duele el oído. Y me acuerdo que Dios me habló en esa ocasión. Me levanto sacudiéndome, temblando, oigo la voz de Dios que me está hablando, me da una palabra para mí, para mi familia, para mis hijos. Me dice: Alex, Miriam, los voy a bendecir los hijos de tus hijos, los hijos, y la voz empezó a irse. Y la bendición que Dios hablaba era una bendición espiritual. Y mis hijos estaban pequeños, y sabía que Dios tenía una bendición para mis hijos, para mi casa. Fue algo que me marcó grandemente, pero yo creo que lo más grande que Dios ha marcado en mi corazón es que Él tuvo misericordia de mí, que hoy yo sirvo al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. He pasado cosas, hablábamos al principio de traumas de niño. Ha habido tantos errores que yo he cometido de joven, errores cometidos como esposo, como padre, que me han marcado, pero Dios en todo aún puso su mirada en mí. Y al decirle: Señor, aquí está mi vida, y lo que me impresiona es que Dios puede usar una persona como yo. Eso me ha marcado, que una persona que honestamente no debería de estar sirviendo, no debería de estar predicando, y Dios ahora nos levanta. El enemigo muchas veces ha tratado de matarme, Dios me sigue levantando. En el 2017 tuve un accidente donde casi pierdo la vida. Estoy pintando en el segundo piso, la escalera se mueve, yo caigo al suelo, la mitad de mi cuerpo está paralizado.
y Dios en 3 horas y media me levanta de la muerte. Mi cuerpo paralizado, mi brazo torcido completamente para atrás como un robot, estaba completamente fuera de control, estaba vomitando sangre, daños internos en mis órganos adentro. Mi hijo Brian, el que es pastor de jóvenes, llegó corriendo y dice: papá, ¿estás bien? Le digo: no, hijo, no estoy bien, ora por mí. Mi hijo empieza a orar por mí, llega mi otro hijo Jorge, empiezan a orar por mí. A las 3 horas y media salgo del hospital. Los doctores no entendían qué pasó contigo. Ellos aventaban los papeles, decían: no entendemos, llegaste de esta forma, pero no tienes absolutamente nada, te puedes ir a casa. Entonces son cosas que Dios ha ido marcando mi vida, que cuando el enemigo ha tratado de matarme, trató de destruirme de niño, trató de matarme en el pastorado. Exactamente una semana antes de yo llegar a pastorear en California, tengo este accidente. Pero lo que me ha marcado es que cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, aunque el enemigo te quiera destruir, Dios resucita. Saulo lo apiedran, lo empiezan a apedrear, sí, lo arrastran como muerto, se levanta y sigue su camino. Y así fue, o sea, tuve un accidente, caigo por muerto, me levanto de ahí en el nombre del Señor. A los días estoy predicando, ungiendo pastores nuevos que van a tomar nuestro lugar, y empezamos nuestra movida para California. Y me ha marcado que Dios ha estado con nosotros. Él nos ha demostrado su fidelidad. Impresionante. De verdad que Dios ha hablado en el día de hoy a nuestra vida, hermano, con este tremendo testimonio del pastor. De verdad, suscríbete, comparte este contenido. Dios ha hablado hoy. Pastor, me gustaría que ore por esa linda audiencia que está ahí. Y de verdad que gracias por contarnos sus experiencias, por contarnos su testimonio, contarnos todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y me gustaría que ore por esa linda audiencia. Así pues terminamos con esa hermosa palabra. Claro que sí, oremos. En esta tarde el Señor pues nos ha permitido compartir este testimonio. Y si de una forma a ti te ha ministrado una de las diferentes experiencias, oremos que el Señor en esta hora toque tu vida y traiga esa sanidad y esa restauración. Así que, Padre, venimos delante de ti en esta hora. Señor, desconocemos, Señor, quién va a estar viendo esta transmisión. Desconocemos el país, Señor, la ciudad, pero sabemos, Señor, que ellos han estado conectados con un propósito. Señor, primeramente te pido, Señor, que si hay personas viendo esta transmisión, Señor, que han sido afectados quizás por un abuso, han pasado por una situación donde quizás no han podido salir de ese hoyo y quizás se sienten indignos, se sienten, Señor, inmerecedores, Señor, de la vida, inmerecedores de tu gracia, de tu amor. Padre, en esta hora te pido que aquella prisión que tú me sacaste a mí, que tú los saques a ellos también en esta hora, que esas cadenas se rompan, esas cadenas de odio, esas cadenas de ira, violencia, suicidio, depresión, ansiedad, que todo aquello, Señor, que han marcado el corazón de ellos, te pido en esta hora que el poder de tu Espíritu Santo que trajo libertad sobre mí, Señor, liberte las vidas de ellos en este momento, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, también hay personas, Señor, que quizás se sienten que no pueden ser usados de parte de ti, pero en esta hora, Padre, creemos que tú levantarás, Señor, este hombre, esta mujer que está mirando, esta persona que quizás se siente que nunca ha sido llamado por ti, que nunca ha recibido el ministerio. Señor, en esta hora te pido que tú los levantes, que el corazón de ellos empieza a arder de una forma tan grande que ellos sepan que es la evidencia, es la marca que tú pones en el corazón de ellos, que así como Jeremías empezaba a arder, sus huesos ardían, su boca ardía, que en este momento, Señor, haya un fuego dentro de ellos, así como aquellos hombres yendo camino a Emaús, que el corazón
corazón de ellos ardía cuando se hablaba la palabra de Dios. Señor, pon fuego en ellos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Padre, también te pido por cualquier enfermo, el Dios que a mí me levantó de la muerte, el Dios que me sanó del parálisis, el Dios que me sanó de aquellos problemas internos. Padre, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús declaramos vida, declaramos sanidad por las llagas de Cristo Jesús. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios. Amén, amén y amén. Impresionante. Que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Fue un placer, fue un honor estar contigo una vez más en este tu programa Freddy Pérez Oficial, en donde Dios hizo y seguirá haciendo lo que Él quiera, salvando, restaurando, transformando y libertando. Así que el eterno Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Bye bye. Shalom. Dios te bendiga.